ejemplo de las variables. Entonces, las variables se dividen según su naturaleza, según su complejidad. Tenemos variables cuantitativas o variables cualitativas. En este sentido, pues sí me gustaría mencionarles que la hipótesis tiene directamente relación con las variables, porque como recordamos, la hipótesis es una suposición de la relación entre las características de su trabajo, y pues también la vamos a tener dentro del problema de su investigación. Entonces, ya aunado a estas características, vamos a poder definir el tipo de variables. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de variable compleja. En este caso vamos a poner el ejemplo de un hotel. Entonces, la variable sería la calidad del servicio. Y es la siguiente. Se desea evaluar la calidad del servicio que presta el Hotel Paraíso, el cual presenta una organización bastante amplia y compleja, por lo que decide descomponer una variable de calidad de servicio en función de las principales áreas que presta atención en el mencionado hotel. Entonces, dicha variable sería la calidad del servicio. ¿Qué dimensiones abarcaría esta variable? La calidad del servicio en las habitaciones, en el restaurante, en recepción, etc. ¿Cómo se dividen las variables según su función en una relación causal? Tenemos una variable independiente, que en este caso serían las causas del problema, una variable dependiente, que serían los efectos de dicho problema, las intervinientes. Este tipo de variables se van a interponer entre lo que es la variable independiente y dependiente. Y un ejemplo, la variable independiente va a ser todo hecho, toda situación, algún rasgo, como bien lo dice ahí, que se considera la causa de, es decir, es en una relación entre variables, es la causa del problema, ¿ok? Tenemos las variables dependientes, y como bien lo indica ahí, es un efecto o, en dado caso, el resultado producido por una variable independiente. ¿Ok? Entonces la variable dependiente siempre va a depender de alguna causa. Y como bien se los mencioné, la variable interviniente, pues son todas aquellas situaciones, aquellos hechos dentro del ambiente en el que se están desenvolviendo su investigación, que va a intervenir o que se va a interponer, como les mencionaba, entre la variable independiente y la variable dependiente. Entonces, en una investigación siempre es muy importante identificar y hacer un adecuado control de todas estas variables que estamos viendo, todos los tipos, para que tengan esa validez, esa confiabilidad, y controlarlas de manera correcta, para que nuestro trabajo sea efectivo y sea eficaz. Entonces, las variables intervinientes, aquí sí es importante mencionárselos, siempre van a tener un control. ¿Por qué van a tener un control? Porque vamos a observar todas las condiciones ambientales, todas las experiencias ya sea de nuestra población muestra, del objeto de estudio, para que se tenga un estudio más completo y más eficaz a la hora de realizar nuestras evaluaciones. Entonces, vamos a continuar. Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de variables que les acabo de mencionar. Incluso hasta mencionan las extrañas, que son totalmente ajeno, pero que sin embargo influyen en el tema. Entonces, tenemos un ejemplo con relación causal. Tenemos la hipótesis. Los individuos sometidos a una dieta cualquiera, una dieta X, disminuirán su peso corporal. ¿Cuál sería la variable independiente? La dieta, porque ahí estamos indicando cualquier tipo de dieta
La variable interviniente, que sería la realización del ejercicio físico, que también va a intervenir en el peso corporal del sujeto, o la medida de que vaya perdiendo peso. Por eso la realización del ejercicio físico sería una variable interviniente. ¿Cuál es la variable dependiente? El peso corporal. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la dieta que el individuo siga, entonces se va a realizar la disminución corporal, la disminución de peso, de acuerdo a la dieta que siga el individuo. ¿Cuál sería una variable extraña? Pues los factores hereditarios, el consumo de medicamentos. ¿Y por qué? Porque no sabemos a lo mejor si esos factores hereditarios que posee el sujeto pues vayan a causarle algún problema a la hora de llevar la dieta, de realizar el ejercicio, y por lo tanto influir en el peso corporal. Aquí tenemos, de acuerdo a las dimensiones e indicadores, tenemos variables simples y variables complejas. Para realizarla pues debemos de tener un elemento y el análisis. Entonces, un ejemplo: se desea evaluar la calidad del servicio que presta el Hotel Paraíso, que mencionábamos hace un momento, el cual presenta una organización bastante amplia y compleja, por lo que se decide descomponer la variable calidad de servicio en función de las principales áreas que prestan atención en el mencionado hotel. ¿Cuál sería la variable? La calidad del servicio. Y las dimensiones que abarcaría sería la calidad del servicio en la recepción, la calidad del servicio en las habitaciones y la calidad de servicio en el restaurante. Entonces, siempre que nosotros vamos a ver nuestros indicadores, vamos a tener nuestra variable, nuestro indicio a estudiar y una unidad de medida, o en dado caso si es cualitativa. En el caso de las variables cuantitativas simples y en el caso de una variable compleja, vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos algunos indicadores y las dimensiones, los indicadores que vimos aquí. Entonces, las dimensiones: calidad del servicio en la recepción. ¿Qué indicadores son los que se van a medir? La atención permanente las 24 horas, la responsabilidad, el dominio de varios idiomas. Eso es lo que nosotros tenemos de indicadores para poder medir. Tenemos también la dimensión de calidad del servicio en las habitaciones. ¿Qué se va a poder medir aquí? Pues la limpieza, el equipamiento básico, la televisión, los canales de televisión, el tiempo de respuesta a las solicitudes. Tenemos también la calidad del servicio en el restaurante. ¿Cuál sería un indicador que podríamos medir aquí? El trato cortés, amable, la rapidez del servicio, la calidad con la que entregan la comida. Entonces, en las diapositivas anteriores ya veíamos el ejemplo de las variables complejas, y aquí tenemos más ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las dimensiones? ¿Derivan en qué? En nuestras variables, y vamos a identificar las causas principales. Tenemos los indicadores que son de manera empírica, es decir, el sujeto va a observar lo que está sucediendo alrededor en su ambiente, y de acuerdo a eso va a apoyar la teoría, las hipótesis para llevar a cabo el estudio. Entonces, ¿qué es lo que vimos en el video anterior? Vimos una operacionalización de las variables, pero ¿qué es eso? Operacionalizar una variable es simplemente definir la manera en que se observará y medirá cada característica del estudio, y tiene un sentido práctico fundamental. Entonces, ustedes, esas variables que ocupen, van a descomponerlas para poder observarlas, para poder medirlas. Y aquí tenemos algunas otras definiciones. Es empleada en investigación científica para designar el proceso mediante el cual se transforma la variable de conceptos abstractos a términos más concretos, observables y medibles, es decir, dimensiones e indicadores.
Tenemos otro término también que se los voy a leer. El término operacionalizar implica el proceso de desagregación de la variable que contiene la hipótesis en dimensiones, indicadores e índices, es decir, que se parte del análisis de las variables nominales o propiamente dichas hasta llegar al posible manejo de la variable como referente empírico, que en este caso sería el indicador, siendo este la subvariable que permitirá verificar o comprobar las hipótesis. Entonces, cuando tenemos algunas variables no tienen mayor dificultad en cuanto a su descripción, definición y medición, pero las variables complejas, en este caso como las que vimos en los ejemplos anteriores, se tienen que descomponer en específicas que tengan el mismo significado y sean susceptibles de medición. Entonces, cuando tenemos una variable compleja, debemos de descomponerla en partes, por eso es importante también dentro de la operacionalización que veamos la definición y de qué manera se puede medir para llegar a las conclusiones correctas. ¿Qué dice entonces la siguiente definición? Nos dice que la operacionalización consta de 3 etapas. La definición nominal, conceptual o constitutiva de una variable. Es decir, ustedes van a buscar el significado, la base teórica, el uso de otros términos, para que puedan construirla. Primero, debe de haber una definición real. Van a descomponer la variable, en este caso las complejas, que tengan un mayor alcance, y determinar las dimensiones que va a abarcar esta variable, como los ejemplos anteriores. Tenemos la definición operacional de la variable. ¿Esto qué es? Es lo que estamos viendo ahorita de operacionalizar por medio de indicadores cada dimensión y de esa manera evaluar qué instrumentos de medición nosotros vamos a ocupar. Otra definición, el proceso de operacionalización es importante determinar los parámetros de medición a partir de las cuales se establecerá la relación de variables enunciadas. Es necesario tener en cuenta definición nominal, variable a medir, definición operacional, dimensiones, el factor a medir y los indicadores, cómo medir. Los índices, es la ponderación porcentual. Ustedes van a ocupar todo esto, como ya se los mencionaba anteriormente, para poder ocuparlo en su instrumento de medición, aunque recordando todos los tipos de investigación nosotros nos vamos a encontrar con aquellas investigaciones que necesitan más un estudio descriptivo más que un estudio cuantitativo. El proceso de operacionalización es ir de lo general a lo más específico, es decir, dividir la variable principal en subvariables. Así se tendrían variables que serían las ideas, la definición nominal, conceptos complejos, las dimensiones, las subvariables, la construcción secundaria, los específicos, el indicador, las subvariables dimensionada, variable operacional, categoría detalle y el índice, que es el cruce de indicadores y el indicador total de variable compleja. Ahora, ¿cómo vamos a operacionalizar una variable que nosotros escojamos en nuestro trabajo de investigación? Vamos a indicar la variable a medir, vamos a conceptualizar la variable llamada también definición conceptual, vamos a establecer las dimensiones propiamente obtenidas de variables en la definición conceptual, encontrar los indicadores de esas dimensiones, determinar las escalas de las variables si es que son cuantitativas, aquí es importante mencionarlo, indicar los ítems relacionados con el instrumento e indicar las posibles respuestas del instrumento. ¿Para qué vamos a operacionalizar una variable? ¿Por qué se encuentra la operacionalización de una variable dentro de una investigación? Para tener una conceptualización clara de las variables que estamos utilizando, para convertirla en una o más variables empíricas que son indicadores que veíamos anteriormente y que son directamente observables en este caso por el investigador. Vamos a construir esos instrumentos que nos permitan observar dichos indicadores. Esto sería por medio de los instrumentos de medición que posteriormente vamos a ver, y para realizar una observación o medición en directa. En este caso los instrumentos de investigación sería cuestionario, los tipos de entrevista, la muestra poblacional. Entonces aquí les puse otro ejemplo
Como variable tenemos la visión de la calidad de vida. Como dimensiones de esta variable tenemos esperanza de vida, nivel educativo, ingresos económicos, y como indicadores de cada dimensión tenemos de la esperanza de vida, el promedio de edad, la morbilidad, la mortalidad, los servicios de atención médica, la visión de la esperanza de vida. Del nivel educativo tenemos la tasa de analfabetismo, la tasa de matriculación, la tasa de deserción y la visión del nivel educativo. Como ingresos económicos, en esta dimensión tenemos los indicadores de ingreso mensual, el tipo de vivienda, el tipo de recreación, la disponibilidad del vehículo, el tipo de trabajo y la visión del ingreso económico. Entonces, como les decía, las hipótesis se van a relacionar directamente con las variables. Aquí tenemos un ejemplo. La hipótesis sería: el estatus académico incide positivamente en el aprendizaje del alumno. Sacamos su variable independiente, que sería el estatus académico. Sacamos la variable dependiente, que sería el aprendizaje del alumno. Entonces, de acuerdo al estudio que ustedes tengan, al tipo de estudio, ustedes van a sacar sus variables. Ahora vamos a operacionalizar esta variable. El estatus académico es nuestra variable. De este lado aquí lo veíamos, una variable independiente. Y dentro de sus dimensiones vamos a medir el nivel de estudio. Si se fijan, está dividido de manera porcentual, y la hoja académica, indicando todos los señalando todos los indicadores que vamos a llevar a cabo dentro de nuestra investigación. Tenemos otro ejemplo de variable. Entonces, la variable sería el nivel de emoción expresada de los familiares de pacientes esquizofrénicos. La definición conceptual sería: es la atmósfera emocional del ambiente que refleja el familiar del paciente esquizofrénico y que está compuesta de la crítica, la sobreprotección y la hostilidad. Dentro de la definición operacional tenemos que es el nivel de crítica, hostilidad y sobreprotección que expresa el familiar responsable del cuidado del paciente esquizofrénico, medido a través de un cuestionario. Entonces, la definición conceptual, nosotros vamos a encontrar todas esas palabras que definan de manera concreta lo que queremos investigar o lo que significa la variable. Dentro de la definición operacional, entonces ya tenemos qué es lo que vamos a medir. Dentro de las dimensiones de esta variable tenemos la crítica, la hostilidad, la sobreprotección. Aquí también me gustaría mencionarles que diferentes autores tienen diferente orden en cuanto al método científico, a una investigación científica. Entonces es importante que ustedes se basen también en un modelo de investigación, que posteriormente también se los voy a pasar. Nosotros nos vamos a basar en uno que está en su libro de César Bernal. Entonces, continuando con esta operacionalización, tenemos de indicadores dentro de esta variable la evaluación negativa del comportamiento del paciente, la expresión de desagrado o molestia ante la aparición de signos de la enfermedad, el rechazo generalizado del paciente, las expresiones y actitudes degradantes al paciente, la restricción excesiva del paciente para el autocuidado y el autosacrificio del familiar. ¿Cómo vamos a medir esta variable o por medio de qué unidad? Va a ser por medio de puntaje, y aquí van a utilizar una escala de intervalo. Como les comento, se utiliza el instrumento de medición y posteriormente se va a dar un valor, una escala, una unidad de medida. En este caso, si es un cuestionario, entonces vamos a ocuparlo. ¿Cuáles son los niveles de medición de una variable? La medición puede definirse como la asignación de numerales a objetos o sucesos siguiendo ciertas reglas. Un nivel de medición es la escala que representa una jerarquía de precisión dentro de lo cual una variable puede evaluarse. Entonces, el valor que ustedes le den a esa variable
De esa manera van a medir, van a utilizar su instrumento de medición igualmente en un cuestionario dependiendo del tipo que escojan. El nivel de medición se define como el tipo de escala que permite asignar un grado o valor a una variable. En este caso, si son cualitativas, ustedes deben de valorar qué tipo de instrumento de medición quieren utilizar